Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Tony Hernández, acusado de 4 delitos y considerado un importante narcotraficante hondureño a gran escala. Tony Hernández pagó y recibió soborno, se reunió con los cachiros y les aceptó $50,000, dice la acusación que va tras sus bienes. Testigo clave en caso Pandora obliga a la UFESIC Maxi a llegar al fondo de la red ante nuevas revelaciones. De imputado a testigo estrella, así consideran a Fernando Suárez los analistas que llaman a resguardar su seguridad y de su familia. Fernando Anduray dice que Estados Unidos no los pondrá de rodillas ante últimas acusaciones de corrupción y narcotráfico. Juicio contra la ex primera dama será del 18 al 21 de febrero de 2019. Estados Unidos defiende su derecho a proteger la frontera y Trump pide a México deportar a los migrantes. Descabezan cuadros intermedios del Hospital Escuela Universitario por obstaculizar compra de medicamentos. Fallece el historiador Rolando Zelaya, amigo de esta corporación, impulsor de historias de la historia. En el juicio contra el Chapo, uno de sus pilotos brinda detalles de cómo el cártel de Sinaloa movía la droga de sur a Norteamérica. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 26 de noviembre. Telenoticias resume esta noche las reveladoras declaraciones del abogado Omar Mengíbar, apoderado legal de la pieza clave del caso Pandora, Fernando José Suárez Ramírez, quien ante la justicia reconoció este fin de semana su culpabilidad en las imputaciones que le hace la UFESIC Maxi en el desvío de casi 300 millones de lempiras del presupuesto público para la financiación de campañas políticas. El ministro de Finanzas hacía desembolsos, el actual. Por esa razón, por hacer desembolsos, fue acusado William Chong-Won. Pero ¿por qué no se acusó a Tito Guillén? ¿Por qué no se acusó al actual Wilfredo Serrat? Si igual ellos autorizaron los desembolsos. Los desembolsos además no eran autorizados si de presidencia no se mandaba la orden. Primero se tenía que hacer, en muchos de los casos se tenían que hacer ampliaciones presupuestarias. Eso solo lo acuerda el presidente de la República en Consejo de Ministros. El mecanismo era así, la plata la sacaba a la ONG, se le hacía el desembolso a la ONG luego emitía cheques a nombre suyo, digamos, pero usted simplemente lo cambiaba, el cheque. Usted se quedaba con un porcentaje que podía ser el 5%, el 2%, y el resto iba para la oficina de doña Hilda Hernández. No iba para los campesinos o para los jóvenes, para promover la competitividad o para el vaso de leche. Se inventaban proyectos, le ponían nombres bonitos y hacían cierta papelería, pero toda esa papelería es igualita en todos los otros proyectos. Y solo era para tener la justificación ahí. No hay liquidaciones, nada de eso. Al final, cuando la Fiscalía empezó a mover la cuestión, empezaron a hacer unas liquidaciones, por supuesto, acomodadas, falsas, y esas las tenía mi representado. Debían estar en la Secretaría de Estado, porque se financiaron proyectos de la Secretaría de CEDIS, que es la Secretaría de Desarrollo Social, de Desarrollo e Inclusión Social, del Patronato Nacional de la Infancia, del PANI, del Congreso Nacional. Pero sobrevaloran esas cosas. Y como se hace con plata de la presidencia, no son las empresas esas, en realidad las empresas no proveen esas cosas, sino que es plata de la presidencia. Pues se emite el cheque a nombre de estas empresas, las empresas lo cambian, se quedan con su porcentaje, que es el 5 o el 2% según el acuerdo, y esa plata la devolvían a la oficina de doña Hilda. Y doña Hilda ya después de eso disponía como le daba la gana. Por ejemplo, eso de los ecofogones lo maneja la esposa del presidente, una fundación que maneja la esposa del presidente con su mamá.
Y esa gente factura cantidades arriba de 300 millones de lempiras, 600 millones de lempiras. No puede ser que esta familia esté usando el poder que tienen para administrar el Estado simplemente para enriquecerse, pero de manera obscena. Entonces, esa es la contribución que mi representado está haciendo para que se conozca la verdad y que el Ministerio Público tome las acciones que correspondan. Mire, todo fue hecho para favorecer la candidatura de Juan Orlando Hernández. Desde las internas de 2013 con el Movimiento Azules Unidos y luego para las generales de 2013 y finalmente para 2017. Entonces fue para favorecer a Juan Orlando Hernández, la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, con el consentimiento en principio del presidente Lobo, que eso también, él debería estar acusado también en ese caso, porque con él se urdió el plan, él dio su visto bueno. El señor Juan Orlando Hernández, por ejemplo, para este año lo citó a mi representado y a otros para decirles que no les iba a pasar nada, que estuvieran tranquilos, que fueron un equipo maravilloso, que trabajaron con doña Hilda y que gracias a ellos tuvieron éxito en la campaña, y les aseguró que estuvieran tranquilos de que no les iba a pasar nada. Oscar Álvarez, debería estar acusado, ya le dije, Tito Guillén, debería estar acusado Wilfredo Cerrato, debe estar acusado de administradores de casa presidencial, porque muchos de los trámites se hacían con ellos. Hay una lista de diputados, que eso simplemente era como que recibían un salario adicional, obligatorio, en unos casos de 600,000, en otros de 1.200.000, y al suplente se le da la mitad. Si al propietario le dan 600,000, al suplente era 300,000. Pero no a todos los suplentes. Por ejemplo, hay una lista de 15 diputados y 4 suplentes, o 5 suplentes. Quiero aclarar que mi representado se siente un poco aliviado con que hayan capturado al señor Tony Hernández en Estados Unidos, porque él me expresó desde el principio: mira, yo a quien le tengo miedo, más miedo, es a Tony Hernández. Porque lo amenazó una vez, no solo lo amenazó, lo golpeó en un centro comercial de Tegucigalpa. Le hizo advertencias, de hecho lo despojó de 2 oficinas que tenía en una torre de allá de Tegucigalpa, que había sido adquirido con esos fondos en parte, pero lo obligó a que le entregara esas 2 oficinas y las puso a nombre de la esposa de él, de Tony. Sobre las declaraciones del abogado Mengíbar, el presidente Hernández expresó a través de Radio América que cuando alguien tiene pruebas de algo, pues las debe presentar a las autoridades competentes, y ese es el procedimiento y esa es la justicia, y no caer en el campo especulativo, difamatorio, porque entonces eso es un error para el sistema. El gobernante afirmó que cuando en aras de la justicia lo que ocurre es linchamiento, no es justicia. Por eso hay que ser sumamente precavidos en el manejo de estos temas en los medios de comunicación, indicó el gobernante. El caso Pandora vuelve a tener una relevancia pública de enormes repercusiones tras la entrega de uno de sus principales artífices, quien en su declaración ante la juez natural destapó cómo operaba la red y sus nexos políticos en los primeros círculos del poder. Y según los entrevistados, toca a la UFESIC Maxi y el Ministerio Público ampliar los requerimientos, demostrar su independencia y llegar hasta el fondo en el desmantelamiento de las redes de impunidad. Cuando ya se pensaba que el caso denominado Pandora dormía el sueño de los justos, este toma un nuevo giro al entregarse uno de los principales involucrados, el señor Fernando Josué Suárez. A esto se le agregan las fuertes declaraciones brindadas por su apoderado legal, Omar Mengíbar, quien reveló que la operación para saquear 282 millones de lempiras de la SAC fue dirigida por una organización criminal. Agarró un nuevo giro por el hecho de que prácticamente el caso se había llamado ya a silencio, ya como que no estaba pasando nada. Sin embargo, como él tiene información, según dice él, entonces lógicamente al tener información le da un nuevo rumbo al asunto. Mengíbar indicó que aparte de saquear a la SAC, Pandora también extrajo fondos del Congreso Nacional, del Infop,
de CEDIS y del PANI, acusaciones que se deben tomar con toda la seriedad del caso, y sobre esto la Maxi y el Ministerio Público deben ampliar el requerimiento fiscal, indica este miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. Bueno, creo que estas declaraciones tienen que tomarse con toda la seriedad del caso. El Ministerio Público y la UFESIC están obligados a ampliar la investigación, a ampliar el requerimiento fiscal si fuese necesario, porque estas declaraciones son delicadísimas. Y el Estado de Honduras está obligado a darle protección al abogado Mengíbar, al abogado defensor. En sus declaraciones, Mengíbar explicó que parte de los fondos fueron utilizados para financiar campañas del Partido Liberal y Nacional y para comprar bienes inmuebles, acciones que fueron dirigidas desde la más alta estructura del poder. Este último argumento es el que obliga al Ministerio Público y a la Maxi a trabajar con verdadera independencia, asegura este defensor humanitario. La cuestión es cómo va a proceder, por ejemplo, el fiscal general en este asunto, cómo va a proceder la Corte Suprema de Justicia. En alguna medida el actuar de la UFESIC es muy importante siempre y cuando se le pueda dar el nivel de independencia y que pueda continuar con las diligencias judiciales. Pero no hay duda que este caso, con el giro que le da señalando a la más alta estructura, es un golpe fuerte, sobre todo porque tiene evidencia. Es la persona que manejaba directamente estos asuntos para poder dar las órdenes para dónde iba ese dinero, cómo se robaban prácticamente ese dinero. El apoderado legal de la pieza clave del sonado caso Pandora reveló con nombre y apellido a los que supuestamente desde el gobierno extrajeron fondos de manera irregular. Ante la acusación, el secretario de la presidencia, Eval Díaz, salió al paso y afirmó que no solo se trata de aseverar algo, sino de presentar las pruebas. Mire, ojalá que y esperamos que los órganos de justicia actúen de manera profesional, imparcial. Y obviamente hay mucho ingrediente político y van a querer usarlo políticamente, pero lo importante es que quien asevera algo tenga la capacidad de probar lo que dice. El pasado mes de julio, la Corte Suprema de Justicia emitió 17 órdenes de captura contra los primeros involucrados en el caso. Días después, el número de vinculados ascendió a 38. A raíz de la entrega del principal involucrado en el caso Pandora y de las fuertes declaraciones brindadas por su apoderado legal, hoy más que nunca el Ministerio Público y la Maxi están obligados a encontrar la verdad para saber qué ocurrió con los 282 millones de lempiras, se asegura. Raquel Lazo, Telenoticias. Esta noche el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, le dio lectura a un comunicado de Casa Presidencial, donde destacan las acciones de este gobierno y del presidente Juan Orlando Hernández en su lucha contra la narcoactividad en el país. En concreto, se trata de un resumen de los golpes a los varones de la droga en el país y según la Casa de Gobierno, estas bandas criminales han amenazado al presidente Hernández y su familia por la lucha antinarcóticos. Relacionado con un tema de sumo interés para el pueblo hondureño, para la ciudadanía. En respuesta a la persecución que han sufrido los narcotraficantes, el presidente Hernández y su familia han sido sujetos de amenazas y complot contra sus vidas, así como se ha tenido que enfrentar a la resistencia de sectores de la oposición política que han rechazado las medidas de mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Dice el comunicado que hace 10 años Honduras estaba camino a convertirse en un narcoestado y que producto de las medidas efectivas de este gobierno, de la posición 1 pasó a la 12 como país receptor de droga. Resumen que con la ley de extradición 20 hondureños fueron enviados a enfrentar a la justicia de Estados Unidos y 6 más decidieron entregarse voluntariamente. Fernando José Suárez, el director de las fundaciones Di Batista y Todos Somos Honduras en el denominado caso Pandora, pasó de ser un imputado clave a un testigo estrella de la UFESIC Maxi y el Ministerio Público a quien se le debe garantizar toda la seguridad necesaria junto a su familia, pues de ocurrirle cualquier cosa, la institucionalidad sería altamente cuestionada y el caso se podría venir abajo, consideran los consultados por Telenoticias. En la Corte Suprema de Justicia se explicó a Telenoticias que Fernando José Suárez Ramírez está bajo protección de la ATIC porque la juez natural accedió a una petición presentada por la Fiscalía, Procuraduría General de la República y la defensa del imputado.
accedido a la petición realizada por el ente acusador del Estado y por la Procuraduría General de la República para que el imputado estuviera bajo custodia de la Agencia Técnica de Investigación. Esta petición se realizó durante la audiencia inicial y el juez natural que conoce este caso accedió. Para el coordinador del Tribunal de Sentencia, la jueza actuó bien al priorizar la seguridad de quien es considerado una pieza clave en el caso Pandora. Si una persona de esta naturaleza que tiene información que es muy importante para el caso no es cuidada debidamente, pues al final podría, como se dice popularmente, caerse todo el caso. Entonces me imagino yo que eso es lo que se ha pretendido proteger al atribuirle a la ATIC la protección de esta persona por mientras dure el proceso. En la audiencia inicial se le decretó auto de formal procesamiento contra Suárez Ramírez por los presuntos delitos de fraude, malversación de caudales y uso de documentos públicos, no salir del país, resguardo de la ATIC. Fue sobreseído por los delitos de lavado de activos, prevaricato y asociación ilícita. Suárez fue el director de las fundaciones Di Battista y Todos Somos Honduras, organizaciones que drenaron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para usarlos en campañas políticas, según la Fiscalía. Mario Chinchilla, exfiscal del Ministerio Público, detalló que Suárez pasó de ser un implicado principal a un testigo estrella por su conocimiento en el caso. Para mí se ha convertido en este momento en el principal testigo, porque con las pruebas que se tenían hasta el día de la declaración de él en el tribunal, todo giraba alrededor de la investigación que hasta el momento se tenía, o los logros que hasta ese momento tenía la investigación. Pero la seguridad no solo debe abarcar a quien era considerado el principal socio del exministro de la SAC, Jacobo Regalado, sigue expresando el criminólogo Gonzalo Sánchez. En el Ministerio Público, dependiendo, como le digo, de la importancia de la declaración que él brindó ante el Ministerio Fiscal, entonces está en la obligación de brindar toda la protección a la esposa y a los hijos de este señor. Suárez se presentó voluntariamente ante los tribunales el viernes anterior. El sábado se desarrolló la audiencia inicial misma que finalizó el domingo pasada a la 1 de la mañana. Fernando José Suárez permanecerá bajo la custodia de la ATIC mientras el caso avanza y se fije hora y fecha para la audiencia preliminar. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos, ¿confía usted en la independencia de la UFESIC Maxi para llegar hasta el final en los casos de la corrupción denunciados? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Más adelante, 4 delitos le imputan a Tony Hernández en Estados Unidos, entre ellos el de narcotráfico. Antes, un amigo del noticiero líder partió a lo ignoto, dejando tras de sí una huella imborrable por su caballerosidad y acuciosidad con la historia. Se trata del historiador Rolando Zelaya y Fonseca, cuyos restos son velados en una funeraria capitalina, mientras en el noticiero recordamos su gustada sección Historias de la Historia. Rolando Francisco Zelaya Ferrera, hondureño nacido el 14 de abril de 1962 en Tegucigalpa, falleció este lunes en la capital de Honduras. Él fue docente, escritor, novelista e historiador amigo de Televicentro, donde por varias temporadas presentó el segmento Historias de la Historia y trabajó en programas especiales de Independencia 2012. Rolando Zelaya cuenta en uno de sus segmentos una experiencia personal vivida en un viaje a Jerusalén. Peregrinos a la ciudad santa, Jerusalén, más o menos siglo IV después de Cristo. Y sí, la gente intenta recrear la pasión de Cristo, pero esto tiene un carácter penitencial, es decir, la gente lo que quiere es vivir el mismo sufrimiento que él tuvo, la misma penitencia, como para pagar también los pecados que han sido acumulados no solo por él, sino que por la humanidad. Obviamente esto se va a popularizar en Europa, posteriormente viene acá con la conquista e invasión española, y se utiliza precisamente entre las comunidades indígenas para que ellos puedan absorber de una manera más práctica la doctrina que se les está enseñando. Rolando Zelaya es reconocido por sus aportes a la cultura nacional. Trabajó como jefe nacional de museo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y fue catedrático del área de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y trabajó también para el programa ProEFOD de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fue además consultor de Naciones Unidas en Honduras. Empleados de Banprovi se unen a la gran obra de amor Teletón, Somos Todos.
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Banprovi, se suma a la Teletón 2018. Con el apoyo de sus colaboradores y los microempresarios, aportan su granito de arena para acompañar la gran obra de amor. Claro que sí, lo que queremos es realmente motivar la integración de nuestros empleados a la realidad de la economía nacional, promover a los microempresarios, pero al mismo tiempo apoyar a través de los productos de los microempresarios a la Teletón. La Teletón realmente es una de las causas más nobles que tiene el país, y yo como recuperada completamente de un Guillain-Barré con 90% de parálisis pulmonar y 80% de parálisis corporal hace 50 años, me siento comprometida con esta causa porque siento que realmente la Teletón hace mucho. En mis tiempos no existía Teletón y mi recuperación fue muy lenta. Se siguen sumando empresas e instituciones socialmente responsables para brindar su apoyo a los hermanos hondureños que asisten a los centros de rehabilitación de Teletón. Cada empresa, como usted ha ido viendo a través de, ya de las últimas 8 semanas que tenemos comenzando con la campaña de Teletón, es que cada una tiene un mensaje muy importante, cada uno tiene un mensaje individual, cada organización le pone su propio sabor, su propio toque. Y eso es lo importante, llevar el mensaje de lo que la Fundación Teletón hace, de la importancia de la obra y de la importancia sobre todo de colaborar. La Teletón 2018 se realizará este 7 y 8 de diciembre, que tiene como meta recaudar 60 millones de lempiras. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Confía usted en la independencia de la UFESIC Maxi para llegar hasta el final en los casos de corrupción denunciados? Tiene 2 opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del euro y el dólar es presentado por Bacredomatic. Ahorras para cada momento de la vida. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Por 4 delitos fue acusado este día en un tribunal de Nueva York el excongresista Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández, a quien la DEA investigaba desde los años de 2004 al 2016. Hernández es considerado un gran narcotraficante de drogas que colaboró con carteles mexicanos, hondureños y colombianos, utilizando para ello incluso un submarino. Se afirma que incluso llegó a identificar su droga con las iniciales TH, entiéndase Tony Hernández. Este lunes, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Birman, presentó ante la Corte formal acusación en contra del excongresista Juan Antonio Hernández Alvarado por 4 delitos: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas a agentes federales. La acusación del fiscal Birman fue acompañada por el agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, Raymond Donovan, quienes anunciaron que el caso del excongresista está asignado al juez del Distrito de los Estados Unidos, Kevin Castell. La acusación señala que Tony Hernández estaba siendo investigado por la DEA desde el 2004 al 2016. Señala que Tony Hernández es hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Según el fiscal Birman, como se alega, el excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas que estaban destinadas a los Estados Unidos. Hernández supuestamente organizó la seguridad de la cocaína con ametralladoras, embarques, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información confidencial para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales traficantes de drogas.
Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses, dijo el fiscal. Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, es un antiguo miembro del Congreso Nacional de Honduras y un traficante de drogas a gran escala que trabajó con otros traficantes de droga, entre otros sitios, Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos, dice la acusación fiscal presentada en una de las cortes de Nueva York. Desde al menos el 2004 y hasta el 2016, Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de múltiples toneladas de cocaína que llegaron a Honduras vía avión, lanchas rápidas y en al menos una ocasión un submarino, dice la acusación. Hernández Alvarado tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que alguna cocaína fue estampada con el símbolo TH, entiéndase Tony Hernández, detalla la Fiscalía. La Fiscalía de Nueva York afirma que el excongresista Tony Hernández se encargó en ocasiones de custodiar la droga, de sobornar funcionarios públicos y de recibir $50,000 de los cachiros. Y bendiciones para todos. Buenas noches. Para protegerse de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas, los traficantes de droga pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluido algunos miembros del Congreso Nacional de Honduras y la Policía Nacional de Honduras, señala la acusación. Hernández Alvarado también coordinó y en algunas ocasiones, a veces, participó en proveer seguridad armada pesada para custodiar las cargas de cocaína transportadas desde Honduras, incluyendo miembros de la Policía Nacional de Honduras y traficantes de drogas armados. La acusación señala que en febrero de 2014, Tony Hernández se reunió con Davis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder de una organización violenta de narcotráfico hondureña conocida como Los Cachiros, para una región organizada por, entre otros, un miembro de la Policía Nacional de Honduras. Durante parte de esa reunión, que fue grabada en video y audio, Hernández Alvarado acordó ayudar a Rivera Maradiaga al hacer que las entidades del gobierno hondureño paguen el dinero que se le debe a una o más empresas del lavado de dinero de Los Cachiros, a cambio de pagos ilícitos de Rivera Maradiaga. Rivera Maradiaga pagó a Hernández Alvarado aproximadamente $50,000 en esa reunión, señala la acusación. Finalmente, la Fiscalía de Nueva York indica que Tony Hernández mintió a las autoridades, incluyendo miembros de la DEA, de haber aceptado dinero a los narcotraficantes para ningún propósito y nunca brindó asistencia a los narcotraficantes de ninguna manera. Al respecto, la Fiscalía asegura que el imputado intencionalmente falsificó, ocultó y cubrió con un truco, esquema y dispositivo un hecho material e hizo declaraciones y representaciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas. La acusación señala también que, de conformidad con la ley de Estados Unidos, Juan Antonio Hernández Alvarado deberá renunciar a todos y cada uno de los bienes que constituyen o se deriven de cualquier producto que el demandado obtuvo, directa o indirectamente, como resultado de la ofensa, tras indicar los procedimientos de incautación de bienes, aunque estos pasen a terceras manos. El dirigente nacionalista Fernando Anduray se mostró sorprendido porque la captura de Tony Hernández y el destape de corrupción en contratos de energía renovable se hiciera previo a la convención del Partido de la Estrella Solitaria, y dijo que Estados Unidos no lo va a doblegar porque ellos no son los dueños de Honduras. Ante la captura del hermano del presidente Tony Hernández, esta es la reacción de algunos líderes del Partido Nacional. Que nos golpearon en el corazón porque le tocaron la familia al presidente, tocaron nuestra parte humana, quisieron bajarle el entusiasmo a la gente nacionalista. Hoy que decidimos hacer nuestra convención, sale el asunto de los contratos de energía térmica en el Congreso y sale también el asunto de la captura del hermano del presidente. No nos van a doblegar. El Partido Nacional le pertenece al pueblo hondureño y no le pertenece a grupos familiares. Es un partido del pueblo y es la esencia del pueblo la que ha manifestado aquí la unidad granítica. ¿No lo va a doblegar Estados Unidos? No
señor, porque Estados Unidos no es dueño de Honduras. Sí. Los hondureños somos los dueños de Honduras y los nacionalistas somos la mayoría del pueblo hondureño. Hay listas más grandes, dicen, de todos los partidos políticos. Que saquen las listas que quieren. Pueden sacar todas las listas que quieran. Le está tocando las barbas al tigre cuando dice usted de que no los va a doblegar Estados Unidos con ese tipo de capturas. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Que sí nos va a doblegar? No, imposible. Este es un país, un estado soberano, somos un estado de derecho. Estados Unidos tiene más lista de gente grande del país, de todos los partidos. Y es una diferencia, si la tienen es una diferencia entre el que ha hecho las cosas bien y el que las ha hecho mal. Yo creo que el parteaguas en la nueva realidad del país es algo que tenemos que entender. Que portarse bien, hay que hacer las cosas bien y entender que por Honduras vale la pena hacerlo. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas de Honduras aseguró que Santos Orlando Rodríguez, exmiembro de las Gloriosas, fue separado el 21 de enero de 2016 de manera deshonrosa de la institución armada por faltas graves en contra de la ética y el honor militar, desmintiendo que haya sido por hacer denuncias en contra de funcionarios públicos. Señalan en el documento que Santos Orlando Rodríguez, a través de medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, deja entrever que hay miembros de las Fuerzas Armadas en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y la corrupción, por lo que exhorta al exmilitar que se apersone lo más pronto posible ante la instancia judicial correspondiente en el orden nacional o internacional y presente la denuncia junto a las pruebas que den sustento legal a las mismas. A la vez señalan que ellos están en permanente depuración y anuentes a prestar toda la cooperación necesaria a los cuerpos de investigación y operadores de justicia del Estado, porque su compromiso es de continuar siendo una institución respetable, creíble y confiable. A un año de las elecciones generales, la economía hondureña sigue golpeada. Más adelante, los detalles. Antes la crisis, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica obliga al gobierno a gestionar un nuevo préstamo por más de 6 millones de lempiras con la banca privada, y el mismo servirá para cerrar deudas este año y poder renegociar con precios justos los contratos de energía. Un nuevo endeudamiento adquirirá la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para honrar sus deudas. El gerente de la ENE explicó que urgen de 6.500 millones de lempiras para cerrar el 2018 y ya están negociando el préstamo con la banca nacional. Se está trabajando con los bancos y la IVA para poder obtener un apalancamiento de 6.500 millones de lempiras, que sería para cubrir lo que resta del año. El dinero será utilizado para pagar la elevada mora que mantiene la ENE con los generadores de energía. Está contratando nuevos créditos para saldar deuda. Estos 6.500 millones son para pagarle en parte a los generadores y lo demás quedará pendiente para futuros años, y todo esto donde va a pegar es al déficit fiscal, al déficit del gobierno central, porque el gobierno central es el solidario de todas las empresas públicas. Debido a este elevado endeudamiento que ha adquirido la ENE año con año, miembros del gobierno así como analistas económicos están sugiriendo la revisión de los contratos que se han suscrito con los generadores de energía. Para el economista Melchor Rodríguez, es necesario y hasta urgente revisar los contratos firmados con los generadores que están por encima del costo real, por ser impagable. Para mí lo que debe ser, como siempre a veces he dicho otras veces, es revisión de los contratos. Eso, porque si no, es que eso es impagable. Realmente en ningún momento se va a poder cubrir la deuda en su totalidad. Mientras el secretario de Energía, Roberto Ordóñez, aseguró que van a revisar los contratos que contemplan pagos por potencia firme y otros que ofrecen incentivos para la energía fotovoltaica, porque se busca pagar lo justo y en base a lo que se recibe. Estamos haciendo algunos pagos que consideramos no son adecuados a la realidad, porque los generadores no tienen capacidad de entregar ese tipo de potencia firme. Ese es uno de los temas. Y otro de los temas que se ha venido platicando también es en relación al pago del incentivo que se tiene particularmente en los contratos de generación de energía solar fotovoltaica. Con los 6.500 millones de lempiras, la ENE espera cerrar sin más sobresaltos económicos el 2018, y con las medidas que se tomarán en el Comité Energético, creen que no será necesario seguir endeudando la estatal. Nelson Lanza, Telenoticias. Esa es la realidad de la empresa de energía eléctrica. Busca en la banca privada más de 6.000 millones de lempiras para pagar contratos de energía. ¿Y sabe usted a cuánto asciende la deuda total de la ENE? 57.000 millones de lempiras aproximadamente.
57.000 millones de lempiras y en este momento busca un poco más de 6.000 millones para pagar la deuda que tiene con los térmicos y renovables. En otra noticia, con el propósito de obtener recursos económicos para especializarse en el extranjero y apoyar a los niños con cáncer, Kevin y Daniela, dos jóvenes pianistas sanpedranos, han organizado el recital Entre Teclas y Sueños, un evento que también tendrá la mágica ejecución del violonchelo y del violín. La noticia positiva es presentada por Link. Para gustos, los sabores. Kevin Aguilar y Daniela Medina son dos jóvenes pianistas que harán un recital benéfico para cumplir su meta de especializarse como músicos en la ciudad de Málaga, España, durante 4 años. Iríamos a Málaga, el Conservatorio Superior de Música de Málaga, uno de los conservatorios más importantes de toda la región andaluza. Hay muchos conservatorios durante la región, pero ese es uno de los más importantes centros. El recital, denominado Entre Teclas y Sueños, contará con obras de muy alto nivel de música clásica y la participación de Shirley Howell y Franklin Rodríguez, quienes deleitarán al público al ritmo de tangos y piezas icónicas del romanticismo. Nos han abierto las puertas de su corazón también y brindado todo su don, su talento, para que en este evento haya variedad en música, tanto como obras a piano solo, a piano a 4 manos, también obras a violín, a cello y a tríos. Entre Teclas y Sueños se encierra todo nuestro anhelo por superarnos académicamente, ¿no? Entre el piano y nosotros sentimos que hay una gran conexión y pues deseamos seguir con ese sueño de convertirnos en buenos pianistas, buenos maestros, buenos artistas ante todo. Entre Teclas y Sueños es un evento que nace del corazón e iniciativa de estos dos músicos, egresados de la Escuela Victoriano López y la Academia de Música de Cámara. Una de nuestras metas a un futuro, poder ir a desarrollarnos nosotros para después, con lo que podamos aprender allá, desarrollar allá y lograr allá, ayudar al talento exagerado y grande que hay en nuestro país. Para apoyar el recital Entre Teclas y Sueños de Kevin y Daniela, la aportación requerida es de 250 lempiras por persona. Este recital benéfico se realizará el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en el Teatro Francisco Saibe, y parte de los fondos recaudados se destinarán también para la Fundación Pequeños Guerreros de San Pedro Sula. Pedro González, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Link. Para gustos, los sabores. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Confía usted en la independencia de la UFESIC Maxi para llegar hasta el final en los casos de corrupción denunciados? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En Banco de Occidente, por su donación obtiene un bote difusor, este que ve en pantalla. Y usted lo único que tiene que hacer es donar y ser parte de la familia Teletón, porque la Teletón somos todos. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Al cumplirse un año de los comicios de noviembre de 2017, seguidores de la Alianza Política de Oposición y del Partido Libertad y Refundación se apostaron esta tarde-noche en las cercanías de Casa Presidencial en el Boulevard Kuwait. Y en el momento que las fuerzas del orden trataron de mantener la libre circulación, se armó un zafarrancho con bombas lacrimógenas de un lado,
piedras y palos del otro. En medio de la confusión y el desorden, resultó herido el periodista de UNETV, Giovanni Sierra, supuestamente por un disparo de bala que le rozó un brazo. Y está siendo intervenido en el Hospital Escuela, según informes médicos. Su salud es estable, mientras se demanda una investigación del hecho para saber de dónde vino el disparo. El zafarrancho logró ser controlado por las fuerzas del orden, que procedieron a descongestionar el pesado tráfico que, producto de esta refriega, se atoró en el Boulevard Fuerzas Armadas frente a la Corte Suprema de Justicia. Voy a presentarles el video que el mismo periodista que ha salido herido estaba produciendo en el momento de este hecho, cuando había una manifestación de los activistas, simpatizantes y militantes de Libertad y Refundación. Me dieron, me estoy desangrando. Úpale, me dieron, a los que están viendo la transmisión, me dieron en mi brazo derecho, no lo siento ya en mi brazo, me dieron al que une, me dieron, dame la mano, yo lo llevo, no te preocupes, yo lo llevo. Sobre esta temática, hace algunos minutos el Instituto Penitenciario ha emitido el siguiente comunicado relacionado precisamente con los disturbios protagonizados esta tarde a las 6:15 a inmediaciones de la Casa de Gobierno y el Poder Judicial en el Boulevard Kuwait, y dice que una turba de manifestantes atacó el autobús del Instituto Penitenciario que transportaba 8 privados de libertad y los agentes penitenciarios. Los privados de libertad están acusados por delitos de extorsión y venían de las audiencias de los tribunales. Los manifestantes, según el comunicado del Instituto Penitenciario, se abalanzaron contra el carro lanzando piedras y quebraron los vidrios de la unidad de transporte. El propósito era liberar a los privados de libertad. En tal sentido, los agentes penitenciarios usaron los recursos que tenían a su disposición para advertir y disuadir a los atacantes. Lamentablemente, señala el comunicado del Instituto Penitenciario, en ese disturbio resultó herido el periodista Giovanni Sierra, quien también cumplía con su deber de informar. Las autoridades se comprometen a realizar las investigaciones de los hechos suscitados esta noche y reiteran su compromiso de respetar los derechos humanos. Más adelante, a un año de las elecciones generales, la economía hondureña sigue golpeada. Recuerde que este 6 y 7 de diciembre es la Teletón, y en la Loto, por su donación, usted puede divertirse con este cubo de Rubik y luego, con su familia, apoyar a la Teletón. El precio de los combustibles es presentado por Miller Lite. Mantente auténtico. El precio de los combustibles fue presentado por Miller Lite. Mantente auténtico. Con información en directo desde Villanueva, donde hay 2 prestamistas muertos. Buenas noches, Meilín. Muy buenas noches, Renato, y es que me encuentro en el barrio del Obelisco de Villanueva Cortés, donde en un tiroteo pues han resultado 2 personas muertas. Son 2 prestamistas. Uno de ellos ha sido identificado como Abel Rubio. El cuerpo pues de una de las personas quedó frente al vehículo blanco que usted ve en pantalla, quedó abajo, y el otro pues quedó frente a una institución bancaria en pleno centro de Villanueva Cortés. Me encuentro en el barrio El Obelisco. Solo uno de ellos ha sido identificado hasta los momentos como Abel
Rafael Rubio, pero lo que nos han dicho las personas pues es que los dos son prestamistas. Hasta el momento se desconoce exactamente cómo ocurrieron los hechos, pero esto está bajo investigación. Es lo que le puedo ampliar brevemente. Más adelante, desde luego, o en la patrulla nocturna se estará ampliando más detalles. En otra temática, tras finalizar la reunión prevista para este día en la sede de la ONU, algunos miembros de la Comisión Política del Diálogo aseguraron que están cerca de llegar a un consenso en los temas del plebiscito y en la nueva estructura del Registro Nacional de las Personas y del Tribunal Supremo Electoral. En los temas de plebiscito, nosotros creemos que es un tema discutible, que podemos acercar posiciones. La pregunta sobre la reelección presidencial y el tema de la limitación, si es continua o alterna, creemos que estamos cerca. Si hay buena voluntad y hay esfuerzo, estamos cerca de llegar a un acuerdo para que el Congreso Nacional lo pueda debatir y aprobar. En cuanto a la nueva estructura del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas, hay una posición bastante cercana entre Partido Liberal y Partido Nacional y Gobierno, pero la representación de Salvador Narrala tiene otra postura. Mientras que en el tema de la amnistía será difícil llegar a un acuerdo porque las posiciones están muy encontradas y distantes, afirmó Díaz. La reunión continuará este martes 27 de noviembre. A un año de los comicios de noviembre de 2017, la conflictividad social se mantiene en el país y ello impide que se avance en aspectos de desarrollo económico, social y político, destacan los analistas al detallar los tipos de multicrisis suscitados en menos de un año. A un año del proceso electoral, el país sigue sintiendo los efectos del fraccionamiento social, que se traducen en falta de consensos políticos, que afectan directamente la gobernabilidad y la economía de Honduras. Bueno, ha generado inestabilidad política, por mucho que se quiera indicar que no, sí, la inversión se retrae. ¿Por qué? Porque no miran esa seguridad jurídica como para poder realmente arriesgar capital. Todo lo ocurrido en el periodo postelectoral debe ser, asegura este analista, un despertar para el pueblo hondureño. Después de estas elecciones se nos ha quitado el velo a muchos hondureños. La crisis más grande que está enfrentando Honduras, aparte del desempleo, la corrupción, falta de educación, falta de salud, es la falta de autoridad y de liderazgo de los que nos gobiernan. Es por ello que la Asociación para una Sociedad Más Justa ha identificado los principales factores de crisis después de las elecciones de noviembre del 2017. Y entre ellos, la electoral, política, social, económica, de derechos humanos, de seguridad, institucionalidad, de medio ambiente, humanitaria y de la democracia. Entonces, esta multiplicidad de crisis que nosotros hemos identificado, 10 en total, se reflejan en alrededor de 65 sucesos de conflictividad. Encontramos en un país que no sale adelante en términos de resolver el problema de la estabilidad política, no sale adelante en términos de respuestas económicas. Vemos lo que está pasando con lo de la crisis de migrantes también. Factores de crisis que aún se mantienen pese al gran diálogo nacional que promueve la Organización de las Naciones Unidas y que, según este analista, no ha sido del todo exitoso. Si en el diálogo no está una voluntad política, esto va a ser un total fracaso. Eso se llama entretenimiento, eso se llama manipulación, eso se llama circo, porque no están los verdaderos protagonistas, lo que están son unos payasos. Analistas concuerdan que las elecciones del pasado 26 de noviembre solo vinieron a agudizar aún más el panorama político que se viene arrastrando del 2009 y que no ha permitido que el país se estabilice. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. También sufre el bipartidismo, nos dice Ulises Aguirre. Pese a los continuos golpes de látigo de la corrupción y la narcoactividad a las dos instituciones políticas más longevas en el país, este analista político cree que la condición de atraso social y político, más la ignorancia electoral, libran a liberales y nacionalistas de la muerte por cansancio. Los partidos que tienen menos posibilidades de desaparecer es el Partido Nacional y el Partido Liberal, y es una expresión del atraso del país. No hay que celebrarlo.
Están más cerca de la desaparición o la muerte las nuevas versiones políticas, pero más por los caciques que la dirigen que por sus contubernios con la corrupción o la narcoactividad. Y es que los señalamientos hasta ahora es en contra de las personas y no contra las instituciones políticas. Lo que sí está claro es que el país tiene que reinventar su clase política, tiene que reinventar su proceso democrático, tiene que reinventar la forma de cómo parar la corrupción y el narcotráfico. Para fortuna de los políticos salpicados desde los pies hasta la cabeza por la corrupción y la narcoactividad, a la gran mayoría de hondureños los preocupa más un resultado desfavorable de la Selección Nacional de Fútbol que la indecencia política en sus propios partidos políticos. No, al elector no le interesa este tipo de cosas. Nos interesa a algunos de nosotros que estudiamos los fenómenos, que estamos preocupados. Y no está tan lejos de la realidad. En el Partido Liberal esperan a uno de los suyos que purga una condena en los Estados Unidos para que levante la bandera rojo, blanco, rojo. Lo mismo pasa en el Partido Nacional. Una de las tibias propuestas para medio moralizar la actividad política en el país pasa por las reformas electorales para que el Estado subsidie a los partidos y no sea la corrupción y la narcoactividad. Estamos con partidos políticos que hoy dependen en un 97% de la aportación privada. Por ahora el escenario político es incierto y todo apunta a que la próxima guerra electoral será con los mismos soldados y que las magras garras de los corruptos y los narcos no tendrán una incidencia fulminante y mortal en las instituciones políticas de mayor caudal electoral. En nuestras notas de pasillo, Cristina Rodríguez nos cuenta que en la Convención Azul, el indómito anunció su nuevo cargo al dejar el poder. En tanto, el doctor Cito Oliva solo fue arengas para la oposición. Notas de pasillo es presentado por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía, con el nuevo Barilux Visio 3.0. En la Convención Azul anduvo parte de la batería pesada del nacionalismo. Papito, Niño Gualaco, Gladys Aurora y hasta la Loreley, que a cada rato robaba cámara. Rodeado de sus panas, el indómito anunció que se hacía a un lado porque la convención le puso un alto a la reelección y le cerró el camino para un nuevo periodo por si las diule. Entonces el indito pelo parado anunció cuál sería su nuevo oficio. Me hago a un lado como candidato a cargo de elección popular, pero no es que voy a abandonar a mi partido de ninguna manera. Es más, les ofrezco mis servicios al que quiera ser candidato a alcalde, diputado, presidente. No les voy a cobrar nada y voy a ser el mejor jefe de campaña de cualquiera de ustedes. Y aunque el indómito le agarró el temblereque en las manos durante la convención, no crean que estaba nervioso, todo lo contrario, los nerviositos son otros, dijo, en alusión a la oposición política. Escúchenlo. Yo les recuerdo y les digo a ellos, no se me pongan nerviosos por la unidad del partido más grande de Honduras. Y el líder del olivismo, como llamó el terrorcito a Mauricio Oliva, dijo en la convención de la Estrella Solitaria que ahora los próximos comicios habrá más transparencia y que los muertos descansarán en paz. Uy, 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 escuchen a estos políticos. Para los próximos procesos electorales que van a ser más transparentes, más incluyentes, para que se les acabe la pataleta que todavía votan los muertos. Lo que no entiende, dice Oliva, es cómo aquellos que pedían a gritos la consulta popular ahora están sordos, ciegos y mudos, como la canción aquella de Shakira. Lo paradójico es que alguien, o algunos, que hace 10 años vienen hablando de consultarle al soberano, hoy se hacen los sordos. Espere las próximas notas de pasillo. Notas de pasillo fue presentado por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía, con el nuevo Barilux Visio 3.0. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Confía usted en la independencia de la UFESIC Maxi para llegar hasta el final en los casos de corrupción denunciados? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550.
Recuerde que este 6 y 7 de diciembre inicia la Teletón, la gran obra de amor. Y en Óptica Popular, por su donación, obtiene este cargador que ve en pantalla. Este cargador para su celular. Y de esta manera, usted ya es parte de la familia Teletón. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que lo sucedido el fin de semana en la frontera de Tijuana con los migrantes de la caravana ha puesto de nuevo el debate en las redes sociales al trascender imágenes de menores corriendo en medio del humo de las bombas lacrimógenas y quienes entre senadores y ex senadores condenan o justifican la acción. TN5 en línea es presentado por Fungifar Ultra. Ultra resultados en 5 días con Fungifar Ultra. Estas fotografías de unas niñas huyendo de los gases lacrimógenos lanzados por la patrulla fronteriza el pasado domingo han generado una ola de reacciones que van desde la indignación hasta la justificación. Las conmovedoras fotografías han sido de las más compartidas en redes sociales, provocando consternación en el demócrata gobernador electo por California, Gavin Newsom, quien tuiteó: estos niños están descalzos, en pañales, asfixiándose con gas lacrimógeno. Las mujeres y los niños que dejaron sus vidas atrás buscando la paz y el asilo se han encontrado con violencia y temor. Ese no es mi Estados Unidos. Otros se sumaron diciendo que pedir asilo no es un delito. Tal es el caso de la congresista electa por Nueva York, Alexandria Ocasio, quien añade: pedir refugio no fue un delito para familias judías que huían de Alemania. No lo fue para familias atacadas que huían de Ruanda. No lo fue para las comunidades huyendo de la Siria devastada por la guerra. Y no lo es para aquellos que huyen de la violencia en Centroamérica. Otros manifestaron que la represión no hubiese tenido lugar si los migrantes no desafiaran a las autoridades estadounidenses, trepando el muro o rompiendo cercos policiales. El excongresista por Illinois, el conservador republicano Joey Walsh, publicó: si rompes nuestra valla fronteriza, si lanzas piedras a nuestros agentes de patrulla fronteriza, si intentas entrar ilegalmente en nuestro país, no eres un migrante pobre que busca asilo, eres un criminal. La polémica comentarista de Fox News, Tomi Lahren, dijo: ¿niños están quedando atrapados en gas lacrimógeno y culpan a las tropas y la patrulla fronteriza? ¿Qué hay de los padres que corren por la frontera con sus hijos? No son exactamente los padres del año. Mientras el jefe de la patrulla fronteriza repite que el accionar de las tropas fue en defensa propia y de la nación estadounidense, miles de usuarios alrededor del mundo repiten que ningún ser humano es ilegal. TN5 en línea fue presentado por Fungifar Ultra. Ultra resultados en 5 días con Fungifar Ultra. Sucesos e información judicial más adelante. El juez natural designado para el caso Caja Chica del Hermano dictará este martes su resolución de audiencia inicial luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público y de la defensa de los acusados. Ciudadanos Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y Wilfredo Cerrato Durón, padre del actual presidente del Banco Central de Honduras. En audiencia inicial, el Ministerio Público corrigió el monto de la erogación de presupuesto para la seguridad del acusado Ramón Lobo Sosa, que en principio se dijo era de 9.1 millones de lempiras. Ahora el fraude en concurso mediano con el delito de malversación suma 13.1 millones de lempiras. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción admitió este lunes la mayoría de la prueba propuesta para el juicio oral y público del denominado caso Caja Chica de la Dama, donde comparecerá la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila, Mauricio Mora y Saúl Escobar. Recién los tribunales en materia de corrupción denegaron por tercera vez consecutiva el cambio de medidas a favor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla. En medio de una acalorada discusión, Adrián Granado le disparó a su hijo, Dani Javier Granado, y al ver la tragedia se suicidó. Según la nuera de Granado, el pleito se originó por unos pagos que tenían que realizar por una construcción en unos terrenos de su suegro. El hecho se produjo en el barrio Los Profesores, en la aldea de Monjarás, Marcovia.
En una acalorada discusión, el padre le infirió varios disparos a su propio hijo. Al verlo tendido en el suelo cubierto de sangre, él decide terminar con la suya, dándose un letal disparo en la cabeza. Discutiendo por unos albañiles que tenían ahí, como estamos construyendo una casa ahí en el solar del papá, y discutieron y llegó esta desgracia. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Adrián Granado y Dani Javier Granado. ¿Es su hijo o hermano? ¿La esposa de él? Es mi esposo. ¿Tiene niños? 2 niños, uno de 2 y uno de 1 añito. ¿El papá murió? Sí, él murió. ¿Él se suicidó? Cuéntenos qué pasó. Después se quitó la vida. ¿Ustedes presenciaron? Yo presencié en todo, yo y mis niños. ¿Cuántos hijos dejan? El señor no, él tiene 5. Él tiene 2 niños conmigo. ¿El señor falleció? Sí. ¿Dónde ocurrió? En Barrio Los Profesores, en la casa de habitación de Adrián Granado. Danis Javier Granado, de 42 años, fue ingresado al Hospital del Sur. Su cónyuge, quien presenció lo ocurrido junto a sus 2 hijos, relató que la discusión se originó por la construcción que ellos realizan en el terreno de su suegro, Adrián Granado, el ahora occiso. Sí, discutiendo por un dinero y unos albañiles. No sé, no me han dicho nada a mí todavía. ¿Aquí lo van a...? ¿Ya está en cirugía? ¿No sabe? Sí. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Bueno, esta tarde murió el hijo. Danis Javier Granado, de 42, murió en el hospital. Adrián Granado, su progenitor, le quitó la vida después de una discusión. Danis Javier Granado deja a su esposa y sus 2 hijos. Es momento de los deportes, pero antes tenemos también los detalles de una operación que se produjo hoy. Así es, Renato, este lunes el Ministerio Público lanzó su operación denominada Barracuda en contra de la presunta banda criminal de los Grillos que opera en la ciudad de La Ceiba y era considerada uno de los brazos del desaparecido cártel de los Cachiros. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Fiscalía de Nueva York acusa a Tony Hernández por 4 delitos, entre ellos narcotráfico, y dice que la DEA lo venía siguiendo desde hace 10 años. Así valora este exfiscal la declaración del testigo clave en el caso Pandora. Lleva la investigación a otro estadio superior, a otro estadio más amplio, en donde le ha dado nuevas hipótesis que verificar a la Agencia Técnica de Investigación Criminal en la búsqueda de más pruebas para comprobar que eso que él está afirmando en el tribunal realmente es cierto y van a conducir a otros aspectos, a otras personas que también han delinquido. Estados Unidos amenaza con cerrar la frontera con México y justifica el uso de gases lacrimógenos en los disturbios del fin de semana. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Confía usted en la independencia de la UFESIC Maxi para llegar hasta el final en los casos de corrupción denunciados? Usted tenía 2 opciones, A sí, B no. Estos son los resultados: por el sí, el 67%, por el no, el 33%. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, La Señora Cero, 4ª temporada. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar. Tony Hernández pagó y recibió sobornos. Se reunió con los Cachiros y les aceptó $50,000. Dice la acusación de la Fiscalía de Nueva York que va tras sus bienes. Testigo clave en caso Pandora obliga a la UFESIC Maxi a llegar al fondo de la red ante nuevas revelaciones. Fernando Anduraiz señala que Estados Unidos no los pondrá de rodillas ante últimas acusaciones de corrupción y narcotráfico. Juicio contra la ex primera dama será del 18 al 21 de febrero de 2019. Y autoridades penitenciarias dicen que una turba intentó liberar privados de libertad en medio de protestas, resultando herido un periodista. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar.